Vamos a hablar hoy sobre... Mi idea era tener un mensaje de Navidad y va a ser un mensaje de Navidad, pero no tan Navidad. La idea es hablar un poco de Jesús y su humanidad. Se fue deformando un poco. Cuando empecé a preparar el mensaje, dije, está interesante por acá hablar de Jesús y su humanidad. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. A veces como cristianos nos resulta fácil saber, gracias, nos resulta fácil, no sé, entender que Jesús caminó sobre el mar. Porque partiendo de la base que es el Hijo de Dios y que es Dios encarnado, no me extraña que lo pueda hacer. Que sanaba gente, que hacía milagros. Y era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Que hacía, no sé, que expulsaba demonios, que hacía tantas cosas milagrosas, no tantas señales. No me resulta incómodo pensar por qué parto de la base de que era el Hijo de Dios. Pero Jesús, además de ser 100% Dios, era 100% humano. Y es ahí cuando a veces a mí me cuesta procesar algunas cosas, de cuando tiene que ver con la humanidad de Jesús. Muy bien, vamos a ver el siguiente pasaje, Filipenses 2, 5 al 7. Bueno, ahí no lo prendí. Bien. Filipenses 2, 5 al 7 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La humanidad de Cristo, el Hijo de Dios, esa tercera parte de la Trinidad, es algo que nos puede llegar a costar entender. Y no solo a mí, sino que esto fue un problema que, digamos, que generó dudas y controversias durante toda la historia de la Iglesia. Y vamos a ver algunos casos, muy rapidito. Pero hubieron herejías que surgieron a raíz de cómo veían la humanidad de Cristo. Una de ellas fue el apolinarismo. Apolinar, obispo de la iglesia de la Odisea en el siglo IV, decía que era imposible que Jesús compartiera las dos naturalezas. Que si era totalmente humano, entonces de alguna forma tenía que pecar. Entonces, por lo tanto, decía que Jesús tenía un cuerpo humano, pero que la mente y el alma eran divinas. Como que era cuerpo humano y alma y mente divinas. Después, el nestorianismo, que no es de Néstor, sino de Nestorio, era una herejía propuesta por el patriarca de la iglesia de Constantinopla en el siglo V, nestoriano, que decía que Jesús en realidad estaba formado por dos personas, una persona divina y una persona humana. Entonces, que por momentos era uno y por momentos era el otro. Después, que no lo agregué ahí, pero un poco menos conocido, pero el eutiquianismo, por Eutiques en el siglo V, que decía que Jesús estaba formado por una tercera naturaleza, como que la naturaleza divina y la naturaleza humana se mezclaron y formaron una tercera, y ese era Jesús. Como que fuéramos a hacer un café con leche, nos ponemos café, leche, y ahí salía el café con leche. Esto era lo que decía Eutiques, perdón. Y después se llegó a un consenso a nivel de iglesia de que, esto que les comentaba, que Jesús era totalmente Dios y totalmente humano. Y es algo que nos cuesta a veces entender esto. Aunque estamos en contra de estas herejías, era una evidencia de cómo los cristianos tuvieron este problema con la humanidad de Cristo a lo largo de la historia. No solo eso, sino que yo a veces pienso, Jesús perfectamente, si la idea era que fuera un hombre para el sacrificio,
¿por qué no apareció como adulto un tiempo antes del ministerio? Y bueno, cumplía su ministerio e iba a la cruz. Pero Jesús, este Dios, creador de todo el universo, prefirió ser encarnado en un vulnerable y débil bebé humano. Y ahí es como que cuesta un poco entender esto a veces, si uno se lo pone a pensar con detenimiento. El Hijo de Dios, el Dios Hijo encarnado en un frágil y vulnerable bebé, dependiendo del cuidado de un adolescente como María, porque era una adolescente de tal vez 14 años, y al cuidado de ella, que dependía de que lo alimentara, de que le bajara la fiebre, de que lo limpiara. No sé si habían pañales cuando aquello, pero lo que hubiera parecido se lo tenía que cambiar. Dios se puso en esa posición de vulnerabilidad. La pregunta es ¿por qué? Me pregunto por qué. Y vamos a ver lo que a mí se me ocurre que podría ser el por qué. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Algo que tenemos que ser bien conscientes es que Jesús estuvo en nuestros zapatos. Sea cual sea el número que calzás, estuvo en esos zapatos. Sea el número que calzás en tu vida, las cosas que estés viviendo, Jesús estuvo en esos zapatos. Fue tentado en todo, sufrió todo lo que pueda sufrir, pero sin pecado. Y tal vez la forma de ponerse en nuestros zapatos de forma completa, de tener este entendimiento completo, para poder compadecerse de nosotros de forma completa, era viviendo una vida humana completa. O sea que era necesario, de esta manera, que él naciera como un bebé, que tuviera una niñez, que viviera cosas de niños. Porque nosotros si no podíamos decir, pero vos porque no viviste una niñez, pero yo en mi niñez pasé estas cosas que me marcaron a futuro. Pero Jesús vivió una niñez. Y no fue una niñez fácil. Ahora vamos a ver algunas cosas que podemos rescatar de algunos detalles. Pero, creo que no le había dado para adelante ahí. Vamos a ver el versículo Hebreos 5:8, que es otro que me cuesta un poco entender. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El pensar que Jesús aprendió a ser obediente, si no estuviera escrito en la Biblia, yo no me animaría a decirlo. Pero está escrito. Imaginen a María, Jesús de niño, diciendo, Jesús, no toques eso porque te vas a quemar. Y Hebreos 4:15 me dice que vivió sin pecado. O sea que tengo que entender de que Jesús, siendo niño, hacía caso. Así que podríamos llegar a decir que por lo menos en este aspecto María la tuvo fácil, ¿no? Jesús hacía caso, obedecía. Pero tuvo que ir aprendiendo conforme iba viviendo cosas, iba obedeciendo, iba aprendiendo. Me pregunto también, y acá no tengo respuesta, pero ¿cómo Jesús se habrá enterado que José no era su padre biológico? Que él nació con una misión, que era el hijo del creador del universo y tenía una misión. ¿Se lo habrán dicho desde el comienzo, de todo el tiempo, o habrán esperado que tuviera como cierta madurez para decírselo? No sé, lo que sabemos es que a los 12 años, seguramente, cuando en el episodio ese del templo, él ya lo tenía bien claro. Ahí sabía que él tenía una misión y que él era hijo de Dios. Pero ¿cómo cuando le dieron esta noticia, ¿no? Si fue desde el comienzo, pero cuando lo pudo procesar en su cabeza de niño, ¿cómo habrá impactado esto en su vida? Saber que
Él no era un niño normal, que tenía una misión. Y algo que vamos a ver es que Jesús sufrió rechazo y en varios aspectos de su vida, rechazo y desprecio. Algo que podemos evidenciar ya de grande, pero es muy probable que haya sido desde niño, en Juan 7, 3 al 5. Juan 7, 3 al 5 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él, nos aclara Juan. Sus hermanos le decían, ¿tenés una misión? ¿Sí? ¿Querés hacer cosas? Andate y hacé lo que quieras por ahí. Porque sus hermanos no creían en él. Entonces imagínense en esa casa. A veces nos gusta pensar de que había una armonía en ese hogar de María y José, pero ahora vemos que sus hermanos y sus hermanas, probablemente tal vez desde niños, sabían que Jesús tenía una misión especial, que no era un niño normal, y esto generaría envidia, generaría tantas cosas como entre hermanos, y lo rechazaban y lo despreciaban desde su propia casa. Jesús conoció el rechazo probablemente desde muy joven. Entonces, en estas cosas también, Él nos puede entender. Mateo 13, 57 al 58, dice, y se escandalizaban de Él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y en su casa, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Acá cuando Jesús va a Nazaret, a su tierra natal, y uno espera, ¿no?, que lo recibieran de brazos abiertos. Y para tener una idea, Nazaret, la gente de Nazaret lo conocía muy bien a Jesús. Nazaret los arqueólogos descubrieron que era súper chiquito. No sé si habrían 50 casas. Conocían la vida de Jesús, lo conocían desde niño. Y va a la tierra de su parentela y allí lo rechazan. Ahí Jesús da este refrán en hebreo que dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. En Juan 6:42 dice, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, del cielo he descendido? O sea, hablando en criollo, decían, ¿y este qué se piensa que es ahora? La gente que lo conocía desde niño y fue despreciado en su propia tierra. Pero no solo en su propia tierra, sino que, decía, aquellos que lo conocían lo despreciaban. Aquellos que aún estaban por conocerlo, ya lo despreciaban por el hecho de pertenecer a Nazaret. En Nazaret lo despreciaban. Y por ser de Nazaret, afuera, lo despreciaban también. Para tener una idea, los judíos despreciaban un poco a los de Galilea. Los de Galilea lo tenían como gente del vulgo, como gente que no sabía leer y escribir, como gente analfabeta, como gente tosca. Y los despreciaban por eso, más los fariseos, los eruditos, ¿no? Los despreciaban por eso. Y los de Galilea, a su vez, despreciaban a los de Nazaret. Y esto se puede evidenciar cuando a Natanael, ¿no?, se le habla de Jesús y dice, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Él como Galileo está menospreciando a Jesús por ser de Nazaret. O sea que Jesús era del lugar despreciado por los despreciados, ¿no? Despreciado por los conocidos y despreciado por los que no lo conocían. O sea, Jesús conoció claramente lo que era el desprecio y el rechazo de las distintas formas que podemos imaginar. Pero Jesús en su humanidad tenía empatía. Podemos ver que tenía empatía hacia los demás. Si se animan a buscar en Juan 11, 32 al 35, si alguien se anima a leerlo, Juan 11, 32 al 35.
Si lo tiene, Juan 11, 32 al 35. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde la pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Jesús estaba llegando tarde a propósito. Sabía lo que podía pasar, sabía, pero él a su vez sabía que él tenía el poder para levantar a Lázaro de la muerte. Y que de esta manera Dios iba a glorificar más aún. Pero de todas maneras, sabiendo que él podía traerlo a la vida nuevamente, Jesús lloró. Y me pongo a pensar, ¿cómo? ¿Por qué? Si sabías que ya estaba, lo ibas a levantar de vuelta. No era nada grave. Pero Jesús lloró porque él tenía empatía. Él era tan humano que vio a los demás sufriendo y sufrió también con ellos. Sufrió por el dolor que provoca la muerte. Sufrió al ver a su amigo que había muerto, a los demás llorando, más allá que en su divinidad sabía que lo podía traer a la vida nuevamente. Y Jesús no dejaba que su divinidad opacara su humanidad. O sea, él sabiendo entonces que en su deidad lo podía traer a la vida, él permitió dolerse humanamente por este amigo. Vemos que durante toda su vida no estuvo haciendo alardes de su divinidad. No era que él andaba haciendo carrayos, ¿no? O haciendo milagros porque sí nomás. Él se movía a misericordia a ver la necesidad de la gente y ahí mostraba su divinidad. Pero no era que él andaba haciendo milagros porque sí nomás. Vemos que inclusive cuando él fue a iniciar su ministerio en las bodas de Caná, terminó haciendo su primer milagro porque María de alguna manera se lo pidió. Allí dice en Juan 2, 1 al 5, dice: y faltando vino, dice el versículo 3, la madre de Jesús dijo: no tienen vino. El versículo 4 dice: Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo entonces a los que servían: haced lo que os dijere. De alguna manera lo presionó un poquito María para que hiciera un milagro en ese momento. Pero ya ahí él tenía discípulos que lo seguían. O sea, ya con su humanidad y sus palabras, ya estaba cautivando a las personas. Ya estaban viendo en él algo distinto, alguien digno de seguir. Y obviamente cuando empezó a mostrar su divinidad mucho más. Pero como vemos, él no estaba haciendo alarde de su divinidad. Él se mostraba humano por donde iba. Él no dijo: aprended de mí que soy todopoderoso, sino que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Se mostraba como una persona, como un humano sencillo, como una persona como nosotros. Y vamos a ver la necesidad que había de esa humanidad. Vemos que era necesario que Jesús fuera humano, además de divino. Primero, en primer lugar, porque él era ese postrer Adán que menciona Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea que, porque Adán pecó, ese pecado se nos pasó como un virus a todos nosotros, y era necesario que alguien de la misma naturaleza de Adán viniera a pagar esa deuda. Pero alguien
totalmente perfecto y sin pecado. Y capaz que vos podés decir, ¿no? Y mucha gente lo dice, pero yo qué culpa tengo que Adán pecara. Yo no estaba en el Edén. ¿Por qué yo soy condenado? Yo no estaba en el Edén. Pero tampoco estabas en la cruz. Y deberías estar, porque allí estaba Jesús. Hoy tenés acceso a salvación y vos no estabas en esa cruz. Estuvo Jesús. Y era necesario que el postrer Adán, Jesús, viniera en su misma naturaleza como un sacrificio necesario. Hebreos 2, 14 al 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Ese león de Judá se hizo cordero por causa de nosotros, para morir en nuestro lugar. Otra razón por la que era necesaria la humanidad de Jesús era que el dejar una vida de ejemplo, una vida perfecta de ejemplo. Hoy en día mucha gente habla de espiritualidad, está un poco de moda, pero dice, no, yo creo en Dios, pero en realidad para mí Dios es una energía. No sé si lo han escuchado, pero mucha gente dice, para mí Dios es una energía y esto, o Dios es una fuerza, ¿no? Lo he escuchado muchas veces. Y hay muchas personas que dicen tener una relación con Dios de esta manera. Pero Jesús nos dice que Él es el camino a Dios. Cuando Felipe le pide, muéstranos al Padre, Jesús le dice, pero ya me tenés acá. La única forma de relacionarnos con el Padre es a través de Cristo y no hay otra forma. Jesús es nuestro lugar de encuentro con Dios. Es ese nexo totalmente divino y totalmente humano que une las dos partes. Pero el diablo de alguna manera no le molesta que adoren a Dios como una energía. Es más, hasta feliz creo yo que se pondría. Porque bueno, primero están adorando a un Dios que no es verdadero, y por otro lado, porque una energía no se puede imitar, una fuerza, un concepto no se puede imitar, pero una persona, un ser humano, sí se puede imitar. Y Él nos dejó un ejemplo de una vida perfecta para que podamos imitarla. Un humano que sufrió tentaciones, tuvo sufrimientos, padecimientos, que se cansaba, que tenía tristezas, que tenía sed, que tenía hambre, y vivió una vida perfecta. Él, viviendo una vida humana, nos iba a enseñar cómo debíamos de vivir. 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hemos distorsionado un poco lo que es ser humano. El pecado lo ha hecho. Hoy en día, a mí mismo nosotros usamos, pero la gente normal hace esto. Y hablamos de lo que hace la mayoría, como diciendo, nosotros somos anormales. La gente normal es lo que hace la mayoría. Y en definitiva, lo que es un humano normal es lo que es Jesús. Todo el resto es una distorsión hecha por el pecado. O sea, todo lo que no se parece a Jesús debería ser anormal para nosotros. Entonces podemos decir que todos los que no conocen eso son unos anormales. Bueno, pero es así. Jesús vino a humanizar a aquellos que han sido deshumanizados por el pecado. Él nos vino a enseñar cómo vivir como humanos de verdad, cómo deberíamos ser un ser humano de verdad, cómo deberíamos haber vivido como originalmente, si Adán no hubiera caído en pecado. Paul Washer decía, hay solamente un héroe en la historia de la redención.
Él vivió la vida que no podés vivir y murió la muerte que no podés morir. Él hizo todo. Jesús hizo todo lo necesario para que nosotros podamos imitarle, para que podamos ser salvos y vivir la vida que tenemos que vivir delante de Dios. Hay una historia de alguien que descubrió como esto de la encarnación de Dios, lo vivió de alguna manera con algo que le pasó en su vida, que digamos pudo ver reflejada la encarnación de Dios. Y dice que una noche de invierno un hombre oyó un golpeteo irregular contra la puerta de la cocina. Fue a una ventana y observó cómo algunas de las diminutas golondrinas, atraídas por el evidente calor que había dentro de la casa y afuera hacía mucho frío, se estrellaban en vano contra el cristal, contra el vidrio de la ventana. Conmovido, el agricultor se abrigó como es debido y se abrió paso entre la nieve fresca para abrir el granero y que pudieran entrar las aves allí y no morirse de frío, ¿no? Él dijo, bueno, voy, les abro y que vayan allí. Entonces lo que hizo, encendió las luces, amontonó un poquito de paja allí y empezó a repartir galletitas, pedacitos por todos lados, a ver si con eso las atraía. Pero cuando él salió para ir allí, las golondrinas salieron volando y no se asomaron nunca más. ¿Por qué? Porque le tenían miedo. Le tenían miedo a él. Porque él era una criatura extraña y gigantesca y las había aterrorizado. Los pájaros no podían entender que él en verdad deseaba ayudarles. Se retiró a su casa y contempló por la ventana a los pajaritos, esas golondrinas, condenados a morirse. Mientras los contemplaba, un pensamiento le golpeó en su mente y dice, si tan solo pudiera convertirme en un pájaro, en uno de ellos, y apenas por un momento entonces, no sé, los guiaría, iría yo a ese granero para que me siguieran. Podría mostrarles el camino hacia el calor y la seguridad. En ese mismo momento, otro pensamiento se le ocurrió. Captó todo el principio de la encarnación. El que un hombre se convierta en pájaro no es nada comparado a que Dios se hiciera hombre. El concepto de un ser soberano más grande que todo el universo, que creó todo lo que existe, confinándose a un cuerpo humano, es demasiado para que algunos crean. Pero así fue. Jesús nos mostró el camino hacia el lugar seguro, hacia el Padre. Y ya vamos a ir terminando y vamos a hacer un pequeño repaso de algunos puntos. Primero que Jesús hizo vulnerable, un vulnerable bebé, al cuidado de María y José. Y algo que tenemos que entender es que Jesús no tenía problemas con las vulnerabilidades. Nosotros a veces nos cuesta demostrarnos débiles. Nos puede pasar de que queremos mostrar como que estamos bárbaros siempre y que no hay problemas. Pero Jesús no le pasaba esto. Mateo 26:38 dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. En un círculo de confianza allí, Jesús pudo decir, estoy triste, no estoy bien, quédense conmigo y velen. ¿Y cuántas veces nosotros tratamos de armarnos una coraza de seguridad, como que todo está bien, y no hay sentido delante de Dios? Jesús podía decir tranquilamente, no estoy bien. No había problemas en Jesús para las vulnerabilidades. Y es necesario que nosotros podamos tener este espacio como iglesia de poder acercarnos a un hermano o a alguien. Jesús no andaba divulgando cosas por todos lados, pero podía en un círculo de estos discípulos poder decirles que no estaba bien.
y es necesario que nosotros podamos tener esto en nuestra iglesia también. Segundo, Jesús se agachó a nuestra altura para entendernos. Y esto haciendo una figura de que lo que pasa con los niños, no sé si alguna vez les ha pasado, pero supongo que a los padres más de una vez, pero que están los niños hablando, jugando y uno quiere entender y va y se agacha y como que es la forma de agacharse para tratar de entender y jugar con ellos. Y entender qué están hablando, o qué están discutiendo, o qué está pasando. Y Jesús hizo eso de alguna manera, se agachó a una vida humana para entendernos. Vos podés decir, pero no sabés las cosas que viví de niño, cómo me despreciaban. Y Jesús te dirá, lo sé, yo también lo viví. Pero dirá, pero me traicionó la persona que yo amaba. Y Jesús te dirá, lo sé, a mí me pasó. Y ese mismo día que me iba a entregar, yo le lavé los pies. Pero dirás, pero no sabes cuánto lucho con ciertos pensamientos en mi mente. Y Jesús te dirá, lo sé, yo también fui tentado en todo eso. Jesús fue y es humano y te puede entender sea lo que sea que estés viviendo. Sea lo que sea que calces en los zapatos de tu vida, Jesús ya llevó esos zapatos. Tercero, Jesús no dejó que su divinidad opacara su humanidad. Tanto que se dejó escupir, golpear y matar. Pudiéndose haber liberado. Era el Hijo de Dios, era Dios. Pero se dejó llevar atado a una muerte por vos y yo, para pagar la deuda de nuestro pecado. Jesús nos dejó huellas perfectas para seguir. Él sintió lo que sentís. Tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, seguramente tenía sus dolencias también, porque muchas veces le tocaba sanar a mucha gente que por misericordia lo hacía. Y Él no es una energía, no es un concepto abstracto, Él es una persona. Y es tan humano que perfectamente podría entrar a esa puerta y sentarse en uno de estos bancos. Tan humano como eso. Podía llegar y sentarse como uno más. Es tan humano que te quiere llamar amigo y quiere relacionarse contigo. No una relación con una fuerza, sino una relación con una persona real. Pero a su vez es Dios, un ser eterno que quiere relacionarse con mi ínfima insistencia. Y son cosas que a veces son difíciles de procesar. Decía George MacDonald, ellos buscaban a un rey que matara a sus enemigos y los elevara en alto. Tú viniste como un pequeño nene que hizo a una mujer llorar. Leslie Savage, otra frase, dice, las manos de un nene en Belén eran pequeñas y suavemente dobladas, pero sostenían dentro de sus dedos doblados la esperanza de todo el mundo. En ese niño que vamos a recordar ahora en Navidad, estaba la esperanza de todo el mundo. Bueno, esta Navidad, como comentaba Juanca, hablemos de Dios, que ese vulnerable bebé era Dios encarnado y estaba allí por nosotros. Y hoy en día a la gente le cuesta entender a veces que es culpable de pecados, ¿no? Cada vez el discurso es, vos no tenés culpa de nada, lo que te pasa debe ser culpa de alguien más, o de tus padres, o de tu familia, o de la sociedad, ¿no? Nos cuesta entender a veces, y les cuesta a las personas entender que son culpables. Pero algo que todo el mundo está de acuerdo es que estamos rotos. Todo el mundo afuera le puede decir, estás roto, estamos rotos, y todo el mundo lo va a entender. Todo de alguna manera puede reconocer que está roto.
y buscan de alguna manera algo que una esas piezas, pero lo buscan en lugares equivocados, en energías, en cosas raras o a veces centrándose en otras cosas. Pero Dios es el único, a través de Cristo, que puede unir esas piezas y volvernos a componer. El autor Edward Giolito, creo que se pronuncia así, decía: los otros dioses eran fuertes, pero tú fuiste débil. Llegaron cabalgando, pero tú te tambaleaste hasta el trono. Pero nuestras heridas, solo las heridas de Dios pueden hablar, y ningún Dios tiene heridas, sino solo tú. El Dios fuerte y omnipotente se hizo débil por nosotros. El feroz león de Judá se hizo un débil cordero por nosotros. Y padeció por nosotros y tuvo heridas como las que tenemos nosotros. Y nos entiende. Nos pone la mano en el hombro y nos dice: lo sé, yo también. Que les podamos demostrar a los demás con nuestras vidas, ahora en estas fiestas, que no hay mejor plan para este año que viene y para los que vendrán que seguir a Jesús. No hay mejor plan. Cualquier otro plan que no tenga que ver con seguir a Jesús no tiene sentido, porque nacimos para seguirlo. Nacimos para seguir a Jesús. Así que espero que Dios nos ayude a tener esto en mente en estas fiestas y poder hablar de lo que Él hizo por nosotros.